Vas a escuchar algo que, si lo recibes y lo aplicas, cambiará tu manera de enfrentar la vida y tu salud desde hoy mismo. No es exageración ni juego de palabras, es una realidad que muchos han ignorado y que por eso siguen atrapados en ciclos de temor, enfermedad y desesperanza. El título de este video no es casual. Vivirás sano si crees esta palabra. Y lo digo en voz alta porque sé que alguien lo necesita escuchar con claridad. Tal vez has recorrido médicos, diagnósticos, tratamientos, dietas, recomendaciones. Has invertido dinero y tiempo. Y aún así, parece que algo falta, como si la salud plena fuera un espejismo al que nunca se llega. O quizá no es tu cuerpo, es el de alguien que amas. Tu hijo, tu madre, tu pareja. Y el dolor de verles luchar te desgarra más que si fuera tuyo. Esta sensación de fragilidad constante, de miedo cada vez que un síntoma aparece, de ansiedad cuando esperas los resultados de un análisis, es algo que desgasta más que cualquier enfermedad visible. Y es ahí donde quiero llevarte hoy, porque este video no es solo para escuchar, es para tomar decisiones, para hacer un cambio real que se convierte en un muro de protección y un estilo de vida diferente. No estoy aquí para prometer milagros vacíos, ni para reemplazar la medicina ni el consejo profesional. Eso sería irresponsable y peligroso. Lo que sí voy a darte es una clave que opera a otro nivel, uno que muchas veces descuidamos y que la ciencia no puede medir: el nivel de la fe, de la palabra viva, de las promesas que Dios dejó para quienes deciden confiar. Porque la Biblia no es solo un libro de religión, es un manual de vida y de cobertura. Hay pasajes que cuando se creen y se aplican, se convierten en muros invisibles que protegen, que levantan y que sostienen en medio de la tormenta. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:20-22. ¿Lo ves? Medicina. Y no lo dice como metáfora romántica, lo dice como ley espiritual. Dios sabía que el miedo enferma, que las palabras destruyen, que la desesperanza mata lentamente, y por eso nos dio una instrucción: atesora mis palabras, porque son vida y medicina. Y aquí viene la verdad incómoda. Vivimos en un mundo que se ha acostumbrado al lenguaje del miedo. Cada conversación cotidiana está llena de declaraciones negativas. Me voy a enfermar, seguro me toca a mí. En mi familia todos terminamos igual. Con mi suerte nada cambia. No nos damos cuenta, pero cada palabra es como un ladrillo que levanta o destruye muros invisibles. Y la Escritura lo dice sin rodeos: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Lo que repites, lo que confiesas, lo que dejas salir de tu boca, tiene un efecto real en tu mente, en tus emociones y hasta en tu cuerpo. No es magia, es un principio. Si todo el día hablas enfermedad, tu mente se prepara para enfermar. Si todo el día hablas temor, tu cuerpo vive en alerta, tu sistema inmune se debilita, tu ánimo se rompe. Y es ahí donde quiero intervenir hoy, porque este video es un llamado a cambiar ese lenguaje, a cerrar la puerta al miedo y abrir la puerta a la promesa. No es fácil, lo sé, porque hay una brecha entre lo que sientes y lo que Dios dijo. Por un lado, tienes síntomas, estadísticas, diagnósticos, antecedentes familiares, una cultura entera que habla de fragilidad y de riesgo constante. Por otro lado, tienes promesas como: por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Ninguna plaga tocará tu morada. Salmo 91:10. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Salmo 121:7. Y en medio, una voz que susurra: ¿y si esta vez no funciona? ¿Te suena? Ese susurro no es neutro. Es el eco de un mundo roto que quiere acostumbrarte a la derrota. Y por eso, este mensaje es urgente, porque no basta con escuchar la promesa. Hay que creerla, declararla, vivirla y hacerla parte de tu lenguaje, de tu ambiente, de tu día a día. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a comenzar a hablar vida. Vamos a dejar de firmar con la boca lo que el miedo dicta. Vamos a empezar a sembrar palabras que construyan salud, paz, esperanza. Porque el enemigo sabe que mientras calles o repitas sus mentiras, él gana terreno. Pero cuando hablas lo que Dios dice, cuando lo escribes, cuando lo declaras,
algo cambia por dentro. Por eso quiero que lo hagas ahora mismo. Escribe en los comentarios: viviré sano porque creo la palabra de Dios. No lo escribas para mí, hazlo para ti, para que tus ojos vean lo que tu boca dice y tu corazón lo abrace. Tal vez piensas: ya lo intenté antes y nada pasó. Te entiendo, la espera desgasta. Pero escúchame, la fe no es un botón mágico, es un músculo que crece cuando se usa. Cada declaración, cada oración, cada acto de obediencia es una semilla. Algunas brotan rápido, otras llevan tiempo, pero todas germinan si no dejas de sembrar. Por eso hoy te invito a perseverar, porque la cobertura de Dios no es un evento, es un hábito. Y este video, si lo ves hasta el final, va a darte no solo promesas, sino prácticas, oraciones, confesiones y ejemplos reales para que construyas un muro de protección alrededor de tu vida y de tu casa. Y ahora que hemos abierto la puerta, que hemos dejado al descubierto ese lenguaje de miedo y hemos encendido la primera chispa de fe, es momento de sostenernos en lo que verdaderamente nos dará cobertura, porque no basta con escuchar palabras bonitas, ni con emocionarse un momento. Esto no es motivación vacía, es fundamento, es roca, es algo que cuando lo tomas y lo guardas en tu mente, en tu boca y en tu corazón, se convierte en medicina real para tu alma y tu cuerpo. Y por eso hoy quiero llevarte a una promesa que no es una sugerencia, no es un consejo, es un decreto de Dios que atraviesa los siglos. Una palabra que cuando salió de su boca no regresó vacía y que sigue viva para cualquiera que decide creerla. Y esa promesa es Isaías 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Puedes sentir la fuerza de cada palabra? No es poesía, es una declaración legal del reino. Es un documento espiritual que dice que si estás bajo la cobertura de Dios, no hay arma, no hay diagnóstico, no hay sentencia, no hay palabra maldicha, no hay opinión, no hay estadística que pueda determinar tu final, porque la herencia del que sirve a Dios es protección y salvación, y no viene de un hombre, no viene de un sistema, viene de Él mismo que firma con su nombre, y eso es inmutable. Quiero que cierres los ojos y la escuches otra vez, pero ahora como si Él te la dijera personalmente. Hijo, hija, ninguna arma que se forme contra ti prosperará. Esas palabras son un escudo, un muro, son la firma de un rey sobre tu vida. Y cuando tú las repites y las crees, algo comienza a cambiar en tu interior, porque ya no estás peleando desde el miedo, estás peleando desde la herencia, ya no estás corriendo de la enfermedad, estás caminando bajo un pacto. Y no lo olvides, esta promesa no es aislada, es parte de un hilo que corre por toda la Escritura, porque el mismo Dios que habló en Isaías, habló en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nota las palabras: habita, mora, sombra. No dice el que visita, no dice el que busca solo cuando hay problema, dice el que habita, el que hace de la presencia de Dios su dirección y su descanso. El que entiende que su salud, su paz y su futuro no dependen de correr de un lado a otro, sino de quedarse bajo las alas del Altísimo. Y esto no significa negar la realidad, significa poner la realidad bajo un gobierno mayor. Hay pestes, hay virus, hay amenazas, hay diagnósticos, hay noticias que alarman, pero hay un abrigo, hay un lugar donde el alma puede reposar sin que el miedo la desarme. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mira la imagen, un Dios que no solo te da instrucciones, sino que te cubre, que extiende alas, que se convierte Él mismo en tu armadura. Y por eso quiero que entiendas que cada vez que declaras estas palabras, que cada vez que las escribes, que cada vez que las lees en voz alta, estás construyendo alrededor de tu vida y tu familia una fortaleza que el enemigo no puede romper. No lo digo para emocionar, lo digo porque lo he visto, porque lo han vivido miles antes que tú, porque es más real que el miedo que hoy te visita. Quiero que esta promesa se vuelva parte de tu lenguaje diario. Así como respiras, como comes, como saludas, quiero que cada día tu boca diga: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Dios es mi escudo, en Él estoy seguro.
Dilo cuando amanezcas, dilo cuando el miedo toque la puerta en la noche, dilo cuando la noticia sea buena y también cuando sea difícil, porque esta palabra no depende del clima ni de tu ánimo, depende de aquel que la pronunció. Y no es magia, es permanencia. Si quieres que una semilla crezca, no basta con lanzarla a la tierra un día y olvidarla. Hay que regarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que asegurarse de que el terreno esté limpio. Así es la promesa. Cada repetición es agua, cada oración es luz, cada acto de fe es cuidado. Y al cabo del tiempo, esa palabra produce fruto, porque así lo dijo Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Y lo que Él quiere para ti es vida, salud, paz, propósito. Tal vez pienses, pero ya lo leí antes y nada cambió. Y te entiendo, porque muchas veces hemos convertido las promesas en adornos, en cuadros en la pared, en frases que suenan bonitas pero que no habitan en nosotros. Y hoy quiero que entiendas la diferencia. La promesa se activa cuando la crees, cuando la vives, cuando la defiendes, cuando la hablas. Y hablarla es más que repetirla sin pensar, es confesarla como verdad. Cada vez que lo digas, cada vez que lo escribas, cada vez que lo declares, es como si estuvieras colocando ladrillos de un muro alrededor de tu casa. Un muro que puede detener flechas, un muro que puede detener palabras que otros lanzaron contra ti, un muro que te recuerda que no estás solo. No es superstición, es una estrategia espiritual. Es obedecer al Padre que sabe que nuestra mente necesita ser renovada, que nuestro corazón necesita ser guardado, que nuestros ojos necesitan ver la luz de su verdad en medio de un mundo que grita miedo. Y por eso quiero que ahora mismo, ahí donde estás, escribas en los comentarios estas palabras. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque mi vida está escondida en Cristo. No lo hagas para la estadística de este canal, hazlo para tu alma, porque cuando tu ojo lo lee, tu oído lo oye, tu boca lo pronuncia y tu mente lo registra, tu espíritu empieza a creerlo, tu corazón empieza a reposar, y esa fe es como una semilla que crece en el secreto y un día da fruto en lo público. Escríbelo también en tu cuaderno, en tu teléfono, pégalo en tu espejo, hazlo parte de tu ambiente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si hasta aquí ya sientes que algo está despertando dentro de ti, es porque la promesa tiene vida. Y ahora lo que haremos será mucho más profundo, porque no quiero que estas palabras queden flotando. Quiero que se conviertan en tu lenguaje natural. Quiero que tu mente y tu boca aprendan a caminar con ellas hasta que sean más reales que cualquier diagnóstico, más reales que cualquier temor, más reales que cualquier pronóstico. Y para lograrlo, en la siguiente parte vamos a ver casos concretos. Vamos a hablar de personas reales que tomaron esta promesa, que la creyeron, que la hablaron, que la vivieron y que vieron resultados, no porque fueran mejores, sino porque se atrevieron a permanecer cuando otros se cansaron. Y veremos también el patrón que se repite cada vez que alguien recibe sanidad, protección o restauración: fe, obediencia, perseverancia. Porque este no es un camino de espectadores, es un camino de quienes deciden actuar. Y ahora que hemos escuchado la promesa y la hemos comenzado a pronunciar, ahora que hemos sentido su peso y hemos visto que no es un adorno, sino un muro que se levanta con cada palabra, necesitamos darle carne y hueso a lo que estamos hablando, porque las promesas de Dios no son teorías ni conceptos abstractos, son realidades que se manifiestan en personas comunes que un día decidieron creer. Y cuando vemos a alguien igual que nosotros que lo vivió, algo se rompe dentro, porque deja de ser un ideal lejano y se convierte en una puerta abierta. Así que escucha con atención esta historia, porque en ella hay un patrón que puedes reproducir. Porque lo que Dios hizo en alguien más no lo hizo por favoritismo. Lo hizo para mostrar lo que sucede cuando alguien permanece, confiesa y obedece. Y esta historia comienza con una mujer que podría ser tú o alguien que conoces. Una mujer que no era perfecta, que no era teóloga, que solo era alguien cansada, golpeada por diagnósticos que no daban salida, con noches interminables, con el alma encogida, que un día escuchó esta misma palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará.
Y al principio no le creyó del todo porque su realidad gritaba más fuerte que cualquier versículo. Pero algo en su interior dijo: ¿y si es verdad? ¿Y si esto es para mí? Y tomó esa pequeña chispa y la hizo hábito. Empezó a escribirla, empezó a repetirla aunque las lágrimas la interrumpieran. Empezó a caminar por su casa y declararla aunque su cuerpo temblaba. Empezó a sellarla en comentarios, en audios, en oraciones. Y lo que sucedió no fue magia instantánea. Fue un proceso donde cada día era una batalla, donde cada día el temor intentaba hablar más fuerte, pero cada día esa voz se hacía más pequeña porque había otra voz, la voz de la palabra que decía: yo soy tu escudo, yo soy tu sanador, yo soy tu guardador. Y cuando los exámenes decían una cosa, ella respondía con lo que Dios ya había dicho, y el resultado fue que un día la ansiedad que la ahogaba ya no estaba, un día el miedo que la paralizaba se había ido. Y aunque su tratamiento siguió, su alma estaba firme y su salud comenzó a mejorar, no por arte de magia, sino porque una mente en paz permite que el cuerpo también se alinee, porque la fe abre puertas que el temor cierra. Esto no es una historia aislada. Lo he visto en jóvenes con diagnósticos de depresión profunda que empezaron a declarar cada día, cada mañana, antes de mirar el teléfono, Salmo 121. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Lo he visto en hombres de negocios que se sentían al borde del colapso y empezaron a caminar por sus oficinas diciendo: Dios es mi escudo. Lo he visto en ancianos que sentían que el miedo a enfermar era más grande que la vida misma y encontraron paz al repetir: yo habito bajo la sombra del Altísimo. Lo he visto en padres que, al ver a sus hijos enfermos, decidieron rodear su casa de versículos y oraciones y vieron paz donde había desesperación. Y si hoy estás escuchando esto es porque Dios también quiere hacerlo en tu vida, porque Él no cambia, porque lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo hará mañana si encuentras a alguien que crea. Y este es el patrón que siempre se repite. Este es el secreto que une todas las historias. Primero viene la fe, no como sentimiento, sino como decisión, como ese momento en que dices: voy a creer aunque mi mente dude. Luego viene la obediencia, porque no basta con repetir palabras. Hay que alinear la vida, cerrar puertas al miedo, perdonar donde hay rencor, obedecer lo que el Espíritu te ha pedido. Y finalmente viene la perseverancia, porque algunos ven resultados rápidos y otros deben caminar más tiempo. Pero todos necesitan permanecer, porque la fe no es un botón que presionas y ya, es un camino que recorres, es una casa en la que habitas, y cuanto más habitas, más seguro estás. Esto es clave entenderlo porque la mayoría se rinde demasiado pronto, esperan que al decir un versículo 2 veces todo cambie y cuando no ven nada se frustran. Pero piensa en el agricultor: no siembra hoy y cosecha mañana, prepara la tierra, planta, riega, espera, quita la maleza y un día ve brotar lo que puso. Así es la palabra, así es la fe, y cada declaración que haces es como una gota que va humedeciendo el terreno hasta que un día brota vida, y ese día todo lo que parecía imposible parece obvio, porque Dios nunca dejó de trabajar y tú nunca dejaste de creer. Por eso quiero que desde ahora veas tu proceso como un testimonio en construcción. Quiero que mires cada oración como una piedra que estás colocando en un muro que va a protegerte. Quiero que cada vez que escribas un comentario con estas palabras, lo veas como un ladrillo más. Quiero que cuando declares lo que Dios dice, lo veas como regar esa semilla. Y quiero que cuando vengan días en que parezca que nada pasa, recuerdes que debajo de la tierra la semilla sigue viva y que Dios no se muda ni cambia. Y si necesitas una imagen más clara, piensa en Pablo y Silas en la cárcel, encadenados, golpeados, en un lugar donde parecía que la promesa no había funcionado. Pero en medio de la noche oraron y cantaron himnos a Dios, y las cadenas se rompieron. Las puertas se abrieron y todos fueron libres. Hechos 16, 25 a 26. ¿Qué hicieron? No negaron su realidad, no ignoraron el dolor, pero eligieron alabar, eligieron declarar que Dios estaba con ellos, y eso cambió todo. O piensa en Daniel en el foso de los leones, rodeado de peligro real, y sin embargo no fue devorado porque había una promesa que lo cubría. O en José, que pasó por traiciones, cárceles, injusticias, y terminó en el palacio porque nunca dejó de creer que Dios tenía un plan. Todos ellos tenían algo en común: fe que habló más alto que el miedo, obediencia que caminó cuando todo gritaba detente,
y perseverancia que no se rindió cuando el proceso parecía largo. Ese es el patrón, ese es el modelo y ese es el llamado para ti hoy. No sueltes, no calles, no retrocedas. Por eso ahora quiero que lo hagas tuyo. Escribe en los comentarios para sellarlo. Persevero en la promesa, no me rindo, Dios me guarda. Hazlo como un acto de fe, porque cada palabra que escribes es un recordatorio para tu mente. Y quiero que lo declares en voz alta mientras lo escribes, para que tu oído lo escuche y tu espíritu lo abrace. Y guarda esto en tu corazón. Lo que hoy parece débil mañana será tu fuerza. Lo que hoy parece pequeño mañana será tu testimonio. Y lo que hoy parece imposible será la historia que contarás para inspirar a otros. Y ahora que ya entendemos que esto no es teoría, que hemos visto con ojos reales lo que pasa cuando alguien cree y obedece, vamos a dar el siguiente paso, porque en la siguiente parte no solo veremos lo que produce la fe, sino también lo que la bloquea, porque quiero que tengas todas las herramientas para avanzar, y para eso es necesario confrontar con amor. ¿Por qué muchos no ven resultados? ¿Qué puertas dejamos abiertas? ¿Qué hábitos sabotean lo que creemos? Y ahora que hemos entendido que la fe se activa cuando decides creer, obedecer y perseverar, que hemos visto con claridad que hay personas como tú que han tomado esta promesa, la han hecho suya y han visto cómo la ansiedad se desvanece, cómo las puertas se abren y cómo la paz reemplaza al miedo, es necesario que demos un paso muy honesto y profundo, porque no tendría sentido hablar solo de victorias sin analizar las causas que muchas veces nos detienen. Los errores que cometemos sin darnos cuenta y que hacen que la palabra no tenga el mismo efecto que podría tener en nuestra vida, porque aunque Dios es fiel y su promesa es firme, nuestra postura muchas veces no lo es. Y por eso este momento es tan necesario, porque quiero que quitemos las vendas, que seamos valientes para mirar dentro, porque este análisis no es para condenarte, es para liberarte, es para que puedas identificar las grietas que están debilitando tu muro, porque de nada sirve declarar promesas si por otro lado dejamos la puerta abierta al miedo, a la duda, al orgullo, a la falta de perdón, a la desobediencia diaria que pensamos que no importa. Y por eso vamos a hablar con amor y firmeza de por qué muchos no ven los resultados que esperan, porque entender estas razones puede ser la diferencia entre ver un cambio real y seguir atrapados en lo mismo año tras año. Y la primera razón, aunque duela, es el lenguaje que usamos cada día, porque la boca tiene poder, porque la Biblia lo repite una y otra vez, porque lo que confesamos con los labios tiene peso en el alma y se convierte en una forma de pensar, en un estilo de vida. Y cuántas veces nos sorprendemos diciendo cosas como: yo siempre me enfermo, en mi familia todos terminan igual, seguro esto no funcionará. Y lo decimos como si fueran bromas inocentes, pero son acuerdos que nuestra mente registra. Son semillas de derrota que plantamos sin querer. Y cada vez que lo decimos, es como si estuviéramos regando un terreno equivocado. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estoy hablando cada día? ¿Qué palabras estoy firmando con mi boca? Porque no puedes declarar sanidad si en secreto repites enfermedad. No puedes hablar de fe si tu boca es amiga del temor. Y este es el primer punto donde necesitamos una limpieza profunda, cambiar la narrativa, aprender a hablar el idioma del cielo, aunque el mundo grite otra cosa. Y esto requiere disciplina, requiere atención, porque cada palabra cuenta, cada broma cuenta, cada comentario en voz baja cuenta, porque las palabras crean atmósfera, y tu atmósfera puede ser de fe o de miedo. Así que aquí es donde muchos se quedan, no porque Dios no quiera hacer algo, sino porque su boca firma cada día el acuerdo equivocado. La segunda razón por la que muchos no ven resultados es que quieren la promesa sin el hábito, quieren el fruto sin el proceso, quieren la cosecha sin haber preparado el terreno. Y aquí es donde debemos ser muy claros, porque Dios puede hacer milagros, pero Él también honra los principios. Y si no aprendemos a cuidar lo que Él nos da, lo perdemos. Y muchos piensan que basta con repetir un versículo unas cuantas veces o con orar una noche, y al no ver cambio inmediato se frustran. Pero no han entendido que la promesa es una semilla y que requiere consistencia, requiere que tu vida se alinee con lo que dices, que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu caminen en la misma dirección. Y por eso hay hábitos que debemos revisar.
hábitos que parecen pequeños, pero que son grandes puertas, como vivir en estrés constante sin permitir descanso, como ignorar el perdón y cargar resentimiento, como llenar nuestra mente de miedo con noticias y conversaciones tóxicas, como descuidar el cuerpo con lo que comemos, con lo que dejamos entrar, con lo que callamos, y cuando estas cosas se acumulan, es como regar con veneno una semilla que debía crecer con vida, y por eso es tan importante mirar qué hacemos cuando nadie nos ve, porque lo que hablas y lo que haces cuando estás solo es lo que determina tu verdadera fe, porque es fácil declarar delante de otros, pero la fe real se ve en los hábitos diarios, en la obediencia silenciosa, en las decisiones pequeñas que honran lo que creemos. Y aquí es donde muchos pierden fuerza, porque quieren resultados de fe con hábitos de temor, y eso no es posible, porque el corazón dividido no avanza, porque no puedes servir a dos voces, y mientras una te dice que creas y la otra te llena de miedo, el resultado es confusión y frustración. Y hay una tercera razón que es aún más profunda y que toca fibras sensibles, y es que muchos se han hecho amigos de acuerdos que no saben que son acuerdos, pequeñas frases, pequeños gestos, heridas que nunca se trataron, pactos silenciosos con la desesperanza, con el dolor, con el orgullo, y esos acuerdos son como cuerdas invisibles que atan la fe. Y aquí hablamos de personas que quizá nunca han soltado una ofensa, que guardan odio, que han decidido no perdonar, que se castigan por errores pasados, y mientras esas cosas estén ahí, la promesa no puede fluir con libertad, porque Dios no nos pide perfección, pero sí nos pide un corazón dispuesto. Y cuando el corazón está endurecido, la fe se apaga. Y cuando la fe se apaga, la boca se calla o habla muerte. Y por eso hay quienes leen, escuchan, repiten, pero no avanzan. Porque dentro hay nudos que deben ser desatados. Porque hay que volver al Padre con humildad y decir: aquí está mi carga, aquí está mi dolor. Enséñame a perdonar, enséñame a confiar otra vez. Y esa humildad abre la puerta a lo que parecía imposible. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y cuando un hijo se rinde, el padre corre. Y cuando el padre corre, las armas caen, las cadenas se rompen y el alma encuentra reposo. Y la última razón que quiero señalar hoy es que muchos esperan resultados sin cubrirse, sin habitar, porque hemos hablado de esto antes. Pero lo vuelvo a repetir porque es vital. No basta con visitar a Dios los domingos. No basta con orar solo cuando hay problemas. La promesa no es para turistas espirituales, es para los que habitan, para los que deciden vivir bajo sus alas cada día. Y esto no es religión, esto es relación, esto es dependencia diaria, esto es confianza constante, esto es hablar con Él cuando amanece, cuando el día pesa, cuando la noche cae. Y los que habitan, los que hacen de Dios su refugio, son los que ven la diferencia. Y por eso quiero que entiendas que lo que vamos a hacer en las siguientes partes es enseñarte cómo habitar, cómo permanecer, cómo construir un ambiente de fe en tu casa, en tu mente, en tu boca, porque esta es la llave que cierra las grietas que hemos mencionado. Esta es la llave que protege la semilla y esta es la llave que transforma una promesa leída en una realidad vivida. Así que no te sientas acusado si has visto estas razones en ti, si has descubierto palabras que necesitas cambiar, hábitos que necesitas dejar, heridas que necesitas entregar, porque este es el momento perfecto para corregir el rumbo, para decidir que a partir de hoy tu lenguaje será otro, que tus hábitos serán otros, que tus acuerdos serán con la vida y no con el miedo. Porque el Dios que promete es el mismo que perdona, el mismo que restaura, el mismo que da nuevas oportunidades. Y hoy mismo puedes comenzar de nuevo. Hoy mismo puedes limpiar tu boca, tu mente y tu corazón. Hoy mismo puedes escribir en los comentarios como acto de fe: hoy rompo acuerdos con el miedo, decido hablar vida, decido habitar bajo las alas del Altísimo. Y cuando lo escribas, cuando lo digas, cuando lo creas, vas a sentir algo diferente, porque cada acto de fe es una puerta que se abre, y cada puerta abierta trae luz a lugares que estaban oscuros. Y ahora que ya hemos hablado con honestidad, que ya hemos expuesto las razones que bloquean y hemos decidido cerrarlas, vamos a dar un giro poderoso, porque en la siguiente parte vamos a hablar del regreso, de la permanencia, de cómo habitar realmente bajo la sombra del Altísimo, porque es ahí donde la fe se hace fuerte, porque es ahí donde la promesa se vuelve estilo de vida. Y ahora que hemos visto por qué muchos no avanzan,
Ahora que hemos expuesto con honestidad las palabras que sabotean, los hábitos que intoxican, los acuerdos que atan y hemos decidido romper con ellos, necesitamos hacer el movimiento más importante de todos. Necesitamos regresar, necesitamos aprender a permanecer, porque la promesa no es un amuleto que usas cuando te conviene, no es un escudo que agarras en la emergencia y luego dejas en la esquina. Es una casa donde debes vivir, es un refugio que debe convertirse en tu dirección principal, es un hábito diario, es una relación constante, y esto es lo que diferencia a los que se cansan y se frustran de los que permanecen firmes y ven resultados, porque el que visita a Dios de vez en cuando se moja cuando la tormenta llega, pero el que habita bajo sus alas tiene techo cuando el cielo se oscurece, y eso es lo que necesitamos entender, que no podemos conformarnos con ser turistas espirituales, que no podemos ir al Padre solo cuando algo duele y luego alejarnos cuando todo parece estar bien, porque la vida tiene giros inesperados, porque los ataques no avisan, porque el enemigo no respeta calendarios, y por eso la cobertura debe ser constante, por eso la promesa debe ser una ropa que no te quitas, por eso la oración no puede ser solo un recurso ocasional, sino un oxígeno diario. Por eso tu fe no puede depender de tu estado de ánimo, debe ser una decisión fija. Y para lograrlo hay que volver, hay que revisar el corazón, hay que limpiar el terreno, hay que decidir que la casa de Dios será nuestra casa, que sus palabras serán nuestra lengua, que su presencia será nuestro lugar seguro. Y aquí es donde entra un mini examen que quiero que hagas conmigo, porque a veces creemos que estamos bien, que estamos cubiertos, pero nuestro corazón ha comenzado a enfriarse, a distraerse, a llenarse de ruido. Y hoy quiero que lo mires con valentía, no para juzgarte, sino para que podamos quitar lo que estorba y reforzar lo que sostiene. Pregúntate hoy con honestidad: ¿estoy habitando o solo visitando? ¿Mi relación con Dios es un encuentro semanal o es mi día a día? ¿Hablo con Él cuando estoy contento o solo cuando necesito ayuda? Hay áreas de mi vida donde confío más en mi fuerza que en su cuidado. Hay heridas que no he entregado, pecados que he guardado, puertas que sé que debería cerrar pero mantengo abiertas. Porque el Salmo 91 no dice el que visita, sino el que habita. Y esa palabra es clave, significa permanecer, significa vivir, significa quedarse, significa que el Altísimo no es una opción entre muchas, es la dirección principal. Y cuando haces de su presencia tu casa, tu lenguaje cambia, tu manera de ver el mundo cambia, tu fe se vuelve natural, tus decisiones empiezan a alinearse con su voluntad. Y lo que antes era difícil empieza a ser más ligero, porque ahora no peleas solo, porque ahora no corres desarmado, porque ahora tienes un refugio que te cubre. Y esa es la invitación hoy, a que no te conformes con ser alguien que escucha mensajes, que lee versículos, que se emociona por un momento y luego vuelve a lo mismo, sino a que decidas que esta vez será diferente, que tu fe no será un evento, será un estilo de vida, que tu casa será un altar, que tu lengua será un instrumento de vida, que tu mente será un terreno fértil para la promesa. Y si al responder esas preguntas descubres que te has alejado, que has descuidado la oración, que tu fe se ha vuelto rutinaria, no te culpes, no te castigues, porque todos en algún momento nos enfriamos, todos en algún momento nos distraemos. Lo importante es que hoy escuches esta voz que te llama a volver, porque el Padre no cierra la puerta, porque su invitación sigue abierta. Porque Él dice en Joel 2:12-13, ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y esa es la clave. No es un llamado a la culpa, es un llamado al amor, es un llamado a la restauración. Es una invitación a dejar la carga y volver a la fuente, porque cuando vuelves, Él te cubre, cuando vuelves, Él sana, cuando vuelves, Él restaura lo que parecía perdido. Y por eso este es el mejor momento para regresar, para abrir la puerta de tu casa espiritual y decir: Señor, aquí estoy, quiero habitar, quiero quedarme, quiero que tu presencia sea mi lugar seguro y quiero que lo hagas tangible. Quiero que lo escribas en los comentarios ahora mismo como una declaración pública de fe.
porque tus palabras crean un camino y tus ojos necesitan verlo. Escribe: hoy decido regresar, hoy decido habitar, hoy hago de tu presencia mi casa. Y mientras lo escribes, imagina que estás firmando un contrato con el cielo, que estás cambiando de dirección, que estás dejando el miedo para abrazar la confianza, que estás entregando la ansiedad para recibir paz, porque cuando vuelves, Dios no solo te recibe, Él corre hacia ti, Él te viste, Él te cubre, Él te da un anillo nuevo, porque su amor es más grande que tu error, porque su gracia es más amplia que tu caída, porque sus brazos son más fuertes que tu debilidad. Así que esta es la invitación hoy: no más visitas esporádicas, no más oraciones solo en emergencia, no más vivir al borde. Es tiempo de hacer de Dios tu habitación, de caminar con Él, de hablar con Él en lo cotidiano, de buscarle antes que al teléfono, de hacer de su palabra tu lenguaje natural, de cerrar la puerta a todo lo que te roba paz, de poner música que le honre, palabras que edifiquen, pensamientos que alineen, porque cuando haces de Dios tu casa, todo lo demás toma su lugar. Las tormentas no desaparecen, pero tu techo es más fuerte. Los vientos no se van, pero tu muro es más alto. Las pruebas llegan, pero no destruyen, porque ahora vives bajo una cobertura que no falla. Y ahora que hemos regresado, ahora que hemos hecho este examen, ahora que hemos decidido habitar y no visitar, el siguiente paso es reforzar esa casa, es blindarla, es vestirla con promesas que se aplican al día a día, porque habitar no es solo un concepto, es un hábito que se alimenta. Y ahora que hemos regresado, que hemos hecho el examen más honesto de nuestro corazón y hemos decidido que no queremos ser turistas espirituales, sino hijos que habitan, que permanecen y que hacen de la presencia de Dios su casa, es hora de reforzar esa casa, es hora de aprender a vivir bajo un techo que no se rompe y a caminar bajo un escudo que no se oxida, porque este es el punto donde la promesa deja de ser solo palabras en una pantalla y se convierte en un sistema de vida. Y para eso vamos a tomar uno de los pasajes más poderosos de la Escritura, uno que ha guardado a reyes, soldados, madres, hijos, iglesias enteras, un texto que no nació en una biblioteca, sino en medio de batallas, amenazas y noches oscuras, y que hoy está tan vivo como cuando fue escrito, el Salmo 91. Y quiero que lo sientas como si Dios mismo lo estuviera declarando sobre ti mientras lees, porque aquí no hay teoría, aquí hay un mapa. Aquí hay instrucciones claras de cómo cubrir tu mente, tu cuerpo, tu casa y tu familia, día y noche. Y empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nota otra vez la palabra clave: habita, vive, permanece. Y no solo eso, morará bajo la sombra. ¿Y qué es una sombra sino la evidencia de una cercanía? Porque para que la sombra te cubra tienes que estar cerca, no puedes estar a metros de distancia, tienes que caminar pegado, y eso es lo que el Padre nos pide: no distancia, no momentos esporádicos, sino cercanía, intimidad, continuidad. Y cuando entiendes eso, cuando decides caminar pegado a Dios, entonces la promesa se activa, porque sigue diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Puedes sentir la fuerza de cada imagen. Es un padre que extiende alas. Es un rey que se convierte en castillo. Es un Dios que no promete ausencia de peligro. Promete presencia en medio de él. Promete cobertura, promete refugio. Y ahora quiero que lo llevemos a lo práctico, quiero que lo veas no solo como poesía, sino como instrucciones, porque la Biblia no es para decorar, es para aplicar. ¿Y cómo aplicamos esto? ¿Cómo hacemos que este salmo sea parte de nuestra rutina? Primero empieza en la mañana, cuando el día apenas amanece, y antes de que cualquier noticia, antes de que cualquier mensaje, antes de que cualquier preocupación toque tu mente, haz lo primero que hace un hijo que habita, levanta tu voz y di: Señor, hoy me escondo en ti, tú eres mi abrigo, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios, en ti confío. Y repítelo hasta que tu mente lo crea, hasta que tu corazón lo sienta, porque ese primer acto cambia la atmósfera de tu día. Es como poner un escudo invisible antes de salir de casa, y luego cuando el día avanza y las responsabilidades te rodean, cuando el ruido del mundo quiere robar tu paz, toma un momento, solo uno, para cerrar los ojos y recordar:
Debajo de tus alas estoy seguro. Y cuando llegue la noche, cuando el cansancio pese, cuando las preocupaciones quieran acostarse contigo, vuelve a leer el Salmo 91 en voz alta. Vuelve a escuchar tu propia voz diciendo: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque tu oído necesita escucharlo, tu mente necesita recordarlo, tu espíritu necesita sellarlo antes de dormir. Porque cuando haces esto cada día, tu alma se entrena, tu fe se fortalece y tu entorno cambia. Y no se trata solo de palabras, también se trata de límites. Porque habitar bajo la sombra del Altísimo no es una experiencia mística que ocurre de la nada, es un estilo de vida, es decidir qué entra en tu mente y qué no, qué palabras permites y cuáles rechazas, es decidir a qué conversaciones dices sí y a cuáles dices no, es saber cuándo apagar la pantalla, cuándo guardar silencio, cuándo orar en lugar de quejarte, es cuidar lo que comes, lo que ves, lo que escuchas, porque todo eso afecta tu fe. Y no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con propósito. Y cuando tu casa se convierte en un altar, cuando tus paredes escuchan más oración que quejas, cuando tu teléfono se llena más de palabra que de temor, cuando tus hijos aprenden que antes de dormir se confiesa fe y no ansiedad, entonces has convertido tu hogar en un refugio. Has levantado un muro invisible que ni las malas noticias ni las malas intenciones pueden atravesar. Porque la promesa no es un adorno, es un muro, y ese muro se levanta con hábitos. Así que hoy quiero que hagas un compromiso práctico. Quiero que escribas en los comentarios estas palabras como un acto de fe y de decisión. Mi casa será un refugio, mi lengua hablará vida, mis hábitos honrarán a Dios. Porque cuando lo escribes, no solo lo dices, lo sellas, lo ves, lo recuerdas. Y quiero que empieces hoy mismo a aplicar esto, no mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Porque la fe no espera condiciones perfectas, la fe actúa y construye. Y quiero que entiendas que cada vez que recitas este salmo, que cada vez que lo escribes, que cada vez que lo oras, es como si pusieras ladrillos en ese castillo, es como si reforzaras las alas que te cubren, es como si pintaras tu vida con la verdad de Dios. Y eso no es religioso, es vital, es sabio, es urgente. Y ahora que hemos aprendido a cubrirnos, que hemos decidido hacer de la promesa un hábito, que hemos visto que la fe necesita rutinas y límites, es tiempo de activarla con más fuerza, porque en la siguiente parte no solo hablaremos de palabras, sino de acciones, de cómo orar, de cómo declarar, de cómo escribir y participar, porque el siguiente paso es encender tu fe y tu voz. Y ahora que hemos aprendido a habitar, que hemos hecho del Salmo 91 una rutina diaria, que hemos decidido que nuestra casa y nuestra mente sean un refugio, es el momento de pasar de las palabras leídas a las palabras vividas, porque lo que declaras con tu boca, lo que oras con intención, lo que escribes y repites, se convierte en una fortaleza interior y en una señal al mundo espiritual de que tú sabes quién eres y a quién perteneces. Y esto no es exagerado ni supersticioso, es bíblico, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios ha declarado, ha cantado, ha escrito, ha levantado altares, ha orado en voz alta, y cada vez que lo hacía algo cambiaba, algo se rompía, algo se abría. Y por eso en este punto quiero que juntos hagamos un ejercicio, no para emocionar, sino para entrenar. Porque así como un músculo necesita peso para crecer, la fe necesita palabras y acciones para fortalecerse. Y vamos a comenzar con una oración que no es complicada, que no es fría, que es directa, que es para ti y para tu casa. Y quiero que la leas como si fuera tuya. Quiero que la hagas en voz alta si puedes. Quiero que la escribas si es posible, porque cada sentido que uses refuerza el mensaje. Y la oración dice: Padre, en el nombre de Jesús, hoy decido creer tu palabra. Hoy declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que mis hijos, mi casa y mi familia están cubiertos por tu sangre, que tu palabra es vida y medicina a todo mi cuerpo, que aunque la enfermedad toque a otros, mi morada estará segura, que aunque la ansiedad quiera entrar, yo cierro la puerta, que mi boca hablará vida, que mi mente pensará fe, que mis manos harán bien, que mi corazón descansará en ti y que tu escudo me rodea ahora y siempre. Amén. Y mientras la dices, quiero que sientas que no es solo una oración cualquiera, es un acto legal en el cielo, es un recordatorio al infierno de que tú no estás solo.
es un mensaje a tu alma de que hay esperanza. Y no termina ahí, porque lo que decimos en momentos de calma es lo que sostiene en momentos de tormenta, y por eso quiero que hagas algo más. Quiero que cada vez que la duda toque la puerta, cada vez que una mala noticia quiera hundirte, escribas, digas, susurres, cantes estas palabras: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Dios es mi refugio, Él es mi castillo, en Él confiaré. Y quiero que lo repitas hasta que tu mente lo crea, porque la repetición no es pérdida de tiempo, es entrenamiento, es fe que se afianza, es como el martillo que golpea una y otra vez hasta que el clavo queda firme. Y para ayudarte aún más, quiero que uses la fuerza de la comunidad, porque no estamos solos, porque Dios no nos creó para caminar solos. Por eso Jesús oraba con sus discípulos, por eso Pablo escribía a iglesias enteras, por eso los salmos son cantos colectivos, porque hay poder cuando hablamos juntos. Y por eso quiero que uses los comentarios de este video como un altar. Quiero que escribas ahí tus declaraciones, quiero que leas las de otros, quiero que respondas amén cuando alguien declare vida, porque no sabes quién lo necesita, porque tal vez tu palabra levanta a alguien que hoy está al borde de rendirse. Y cada vez que participas, cada vez que escribes, cada vez que declaras, estás regando tu fe y la de alguien más. Y ahora te pido que lo hagas práctico. Quiero que tomes una hoja, tu teléfono, un cuaderno, lo que sea, y escribas al menos 3 declaraciones que saldrán de tu boca todos los días, que sean tus escudos personales, que sean como flechas listas para cuando venga la duda, y pueden ser estas: yo vivo bajo la sombra del Altísimo, por eso ningún mal me alcanzará. La vida y la muerte están en mi lengua, por eso hoy hablo vida sobre mí y los míos. Jesús llevó mis enfermedades en la cruz, por eso camino en salud y paz. Y una más: mi casa está protegida, mi mente está en paz, mi corazón está firme. Y repítelas en la mañana, al mediodía, en la noche, cuando estés cansado, cuando estés contento, cuando estés preocupado, porque cada vez que lo haces, estás reescribiendo la historia de tu mente. Estás limpiando el terreno de las mentiras, estás levantando un muro que no se ve pero que se siente, porque tu atmósfera cambia. Tu ánimo cambia, tu cuerpo responde, y no es magia, es fe que actúa. Y quiero que entiendas que estas oraciones y declaraciones no son solo para sentirte mejor, son armas, son escudos, son como fuego en tu boca, porque cuando dices la verdad de Dios, el enemigo no soporta, porque cuando declaras, tu alma se alinea. Y esto es vital, porque mucha gente espera sentir para hablar, pero la Biblia enseña que hables hasta sentir, que declares hasta ver, que llames las cosas que no son como si fueran, porque la fe ve lo invisible, porque la fe llama lo que no existe. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos llamando paz en medio de la tormenta, estamos llamando salud en medio de la enfermedad, estamos llamando fuerza cuando nos sentimos débiles. Y si esto parece raro para algunos, está bien, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo entiende que el lenguaje del cielo es diferente. Y por eso quiero que hoy seas valiente. Quiero que seas intencional, quiero que actives tu voz, quiero que seas constante. Y una última cosa antes de avanzar: escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras para sellar lo que hemos dicho. Mi voz es un escudo, mis palabras son vida, mi fe es mi fuerza. Y mientras lo escribes, imagina que el cielo lo registra, que los ángeles lo celebran, que las tinieblas retroceden, porque esta no es solo una frase, es un compromiso, es un recordatorio de que ya no eres el mismo, que hoy has decidido hablar lo que Dios habla, y esa es tu mejor protección. Y ahora que ya hemos orado, que hemos declarado, que hemos activado nuestra voz y nuestra mente, que hemos hecho de los comentarios un altar y de la repetición una disciplina, es momento de ir aún más lejos, porque en la siguiente parte no solo vamos a hablar de palabras y oraciones, sino de ejemplos de liberación y de cómo la fe abrió cárceles, cerró bocas de leones, sanó cuerpos y transformó destinos, porque quiero que veas que lo que estamos diciendo no es teoría, es historia, es real. Y ahora que ya hemos activado nuestra voz, que hemos declarado con firmeza, que hemos entendido que nuestras palabras son armas y que la oración no es una rutina, sino un acto de guerra, quiero llevarte a lo que quizá es la parte más emocionante y reveladora, porque aquí vamos a comprobar que lo que te he dicho no es teoría ni palabras bonitas, no es motivación pasajera, es un principio eterno que ha cambiado la historia de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones mucho más oscuras y peligrosas que las tuyas.
y que lograron ver la mano de Dios obrar cuando todo parecía perdido, porque cuando lees estas historias y las miras con ojos de fe, entiendes que el mismo Dios que los libró está vivo hoy, que su poder no se agotó, que su brazo no se acortó, que su promesa no caducó, y que lo que hizo con ellos lo hará contigo si decides creer. Y quiero que lo veas en ejemplos concretos, porque aquí es donde tu mente deja de pensar que esto es imposible, porque si alguien pudo cantar en medio de cadenas y ver puertas abrirse, tú también puedes. Si alguien sobrevivió a la boca de los leones confiando en el Dios vivo, tú también puedes. Si alguien fue rescatado de un horno ardiente sin siquiera oler a humo, tú también puedes, porque la fe no está limitada por la época ni por el lugar. La fe es un principio que trasciende todo y comienza con una decisión: confiar en lo que Dios dijo, aunque todo grite lo contrario. Piénsalo. Pablo y Silas, en Hechos 16, estaban en la peor situación posible, golpeados, encadenados, con heridas abiertas, en la parte más baja de una cárcel romana, sin luz, sin esperanza humana. Y aún así la Biblia dice que a medianoche, cuando cualquiera estaría llorando, cuando cualquiera estaría maldiciendo, ellos comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Y de pronto un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Y no solo ellos fueron libres, todos los presos lo fueron. ¿Y qué nos enseña esto? Que la adoración y la oración son llaves que abren puertas que ningún hombre puede abrir. Que cuando tu boca se llena de fe en la noche más oscura, el cielo responde. Que cuando decides alabar en lugar de quejarte, las cadenas se rompen. Y si esto fue real para ellos, puede ser real para ti. Porque quizá tu cárcel no tiene barrotes, quizás se llama ansiedad, enfermedad, deuda, soledad, pero la llave sigue siendo la misma. Ora, adora, declara, porque mientras lo haces, Dios mueve lo que tú no puedes mover. Otro ejemplo, Daniel en el foso de los leones, una historia que conocemos pero pocas veces meditamos, porque ese hombre fue arrojado a un lugar donde la muerte era segura, rodeado de leones hambrientos. Y aún así durmió en paz porque había un ángel que cerró las bocas, porque la promesa que Daniel llevaba en su corazón era más fuerte que el rugido. Y si él pudo descansar en un foso, tú puedes descansar en medio de tu tormenta, porque el mismo Dios que envió al ángel a cerrar bocas, enviará su paz a tu mente, enviará su protección a tu casa, si decides confiar, si decides orar, aun cuando parece que nada pasa, si decides mantener tu fe firme. Y no olvides a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, que fueron lanzados atados y el fuego quemó las cuerdas, pero no tocó su piel, no tocó su ropa, ni siquiera olían a humo. Porque cuando caminas con Dios, el fuego puede rodearte, pero no destruirte, porque su presencia en el horno fue más fuerte que la furia del rey. Y eso te dice que aunque atravieses fuego no te quemarás, aunque cruces ríos no te ahogarás, porque la promesa lo dice y Dios no miente. Y quiero que pienses en José, vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, olvidado por hombres pero no por Dios, y que un día, después de años de proceso, fue levantado para gobernar Egipto y salvar a miles. Porque la promesa que Dios le dio en sueños nunca murió, porque José no dejó que la amargura lo contaminara, porque mantuvo su fe en medio de la oscuridad. Y eso te dice que tu proceso no es tu final, que tu historia no termina en la prueba, que hay una corona esperándote si no te rindes, que lo que hoy parece atraso es preparación para lo que viene, y que si te mantienes fiel verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ahora quiero que no solo escuches estas historias como cuentos antiguos, quiero que las uses como combustible para tu fe. Quiero que digas ahora mismo en voz alta: si Dios lo hizo con ellos, lo hará conmigo. Quiero que lo escribas en los comentarios, quiero que lo declares hasta que lo creas, porque esas palabras son la verdad, porque el Dios que abrió mares sigue abriendo caminos, el Dios que alimentó multitudes sigue proveyendo, el Dios que sanó cuerpos sigue sanando, el Dios que resucitó muertos sigue dando vida. Y si lo crees, si lo abrazas, si lo confiesas, si lo vives, entonces lo verás. Y quiero que lo veas también en testimonios modernos, porque conozco personas que fueron desahuciadas por la medicina y hoy están sanas porque no dejaron de declarar. Conozco hogares que iban a destruirse y hoy están restaurados porque la oración se volvió altar. Conozco empresarios que iban a la quiebra y hoy prosperan porque hicieron de la obediencia su escudo. Y esto no significa que no hubo lágrimas, que no hubo procesos.
que no hubo noches largas. Significa que la fe los sostuvo, que la promesa los cubrió, que Dios fue fiel. Y si lo hizo con ellos, lo hará contigo. Por eso quiero que ahora mismo hagas algo más que leer. Quiero que te conviertas en protagonista de esta historia. Quiero que en los comentarios escribas tu declaración. Creo que Dios está obrando en mi vida, aunque no lo vea todavía. Porque esas palabras son semillas, y cada semilla que plantes hoy será fruto mañana. Y quiero que lo digas también en voz alta, porque cuando tu oído lo escucha, tu fe se fortalece. Y mientras lo haces, quiero que lo visualices. Quiero que veas a Dios abriendo esa puerta, sanando esa herida, resolviendo ese problema, porque la fe ve lo que aún no es, porque la fe llama lo que no existe. Y cuando hablas, creas, cuando declaras, mueves lo invisible, cuando confiesas, empujas el muro del miedo, y eso cambia todo. Y ahora que hemos visto estos ejemplos, que hemos entendido que la fe abre cárceles, cierra bocas de leones, apaga fuegos y levanta historias de ruinas a coronas, es momento de avanzar al siguiente nivel, porque la cobertura no es solo para defenderte, es para caminar en autoridad, porque Dios no solo quiere que vivas protegido, quiere que vivas empoderado. Y ahora que ya hemos visto que Dios no solo protege, sino que actúa, que rompe cadenas, que abre puertas, que libra del horno y del foso, que levanta al olvidado y exalta al fiel, es momento de que entiendas algo que cambiará para siempre la manera en que enfrentas tu vida, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora sería incompleto si solo te dejará con la idea de que eres alguien que se esconde detrás de un muro o que espera que Dios lo cubra mientras permanece pasivo. Porque la verdad más poderosa que quizá no has escuchado lo suficiente es que Dios te ha dado autoridad, que no eres un espectador, que no eres un refugiado permanente, que eres un hijo de rey, que llevas un sello, que tu voz no es débil cuando repite lo que Él ha dicho, que tu caminar no es incierto cuando pisas el terreno que Él ya te dio. Y por eso ahora quiero hablarte de lo que significa caminar en autoridad, no para que seas arrogante ni para que confíes en ti mismo, sino para que confíes en la delegación que Dios ha puesto sobre ti. Porque cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y esas palabras son más que poesía, son un decreto, son una licencia espiritual. Es el rey diciendo a sus embajadores, les doy poder sobre todo aquello que intenta destruir, sobre todo lo que busca robarles la paz, sobre todo lo que amenaza su vida. Y esa autoridad no es para unos pocos, es para cualquiera que cree. Es para ti que lees esto. Es para ti que decides hoy creer que tu fe no es solo defensa, es también ofensiva, que no solo puedes resistir, puedes avanzar, que no solo puedes pedir, puedes declarar, que no solo puedes esconderte, puedes enfrentar. Entiende esto, tu voz cuando está alineada con la palabra de Dios no es un eco vacío, es un martillo que golpea, es una espada que corta, es un escudo que protege, es fuego que consume, porque Dios respalda lo que Él mismo ha dicho. Y cuando tú declaras lo que Él dijo, cuando tú hablas su verdad, cuando tú oras su promesa, no eres tú el que tiene el poder, es Él obrando a través de ti. Pero necesita tu voz, necesita tu boca, necesita tu decisión, porque el cielo se mueve con la fe activa. Y esto significa que no tienes que vivir atemorizado por diagnósticos, por palabras malditas, por ataques espirituales, por opiniones ajenas, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Porque eres templo del Espíritu Santo, porque tus pasos están cubiertos, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y quiero que lo visualices. Cada vez que sales de tu casa no sales solo, sales rodeado, sales con una muralla invisible, sales con un escudo al frente, sales con un ejército detrás, sales con la voz del Padre diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y cuando eso lo crees, tu lenguaje cambia, tu postura cambia, tu miedo se reduce, tu fe crece. Pero también quiero ser claro, esta autoridad no es un juego ni es para usarla sin responsabilidad. Es para caminar en santidad, es para alinear tu vida, es para hacer lo que Él haría, porque autoridad sin obediencia es arrogancia. Y por eso siempre debemos recordar que la autoridad que tenemos es prestada, que el poder viene de Él, que la gloria es suya,
y que por eso nuestras palabras deben ser cuidadas, nuestros pasos firmes, nuestros pensamientos alineados. Porque cada vez que eliges perdonar, cada vez que eliges amar cuando es más fácil odiar, cada vez que eliges declarar paz cuando hay caos, cada vez que eliges dar cuando parece que falta, estás usando esa autoridad para sembrar cielo en la tierra, estás ejerciendo tu posición de hijo, estás tomando terreno, y ese es el verdadero poder. No es gritar, no es impresionar, es permanecer firme en lo que Él dijo, es hablar cuando otros callan, es avanzar cuando otros retroceden. Y quiero que lo practiques ahora, quiero que lo hagas tangible, quiero que uses tu voz y tus manos, quiero que escribas en los comentarios: yo tengo autoridad en Cristo, nada me dañará, camino firme porque Dios me respalda. Y que mientras lo escribes lo digas, lo declares, lo creas, porque esto no es orgullo, es identidad, es recordar que no eres una víctima, que eres más que vencedor, que el enemigo no tiene la última palabra, que tus pasos no son débiles, que tus decisiones no son huérfanas, que tu casa no es tierra sin dueño, que tu mente no es un campo libre para el miedo, porque cuando crees esto, tu atmósfera cambia, tu postura cambia, tu manera de orar cambia. Ya no oras desde el pánico, oras desde la victoria. Ya no declaras con temor, declaras con confianza, y eso el cielo lo honra. Y ahora que has entendido la autoridad que llevas, que tu voz tiene poder, que tus pasos están respaldados, que tu oración no es débil, es fuego, que tu confesión no es inútil, es espada, es hora de pensar en lo que viene, porque esta autoridad debe ser alimentada, debe ser cuidada, debe ser reforzada. Y por eso en la siguiente parte vamos a sellar todo esto con una cobertura final, con palabras que cierran puertas, que levantan muros, que afirman el corazón. Porque quiero que termines este recorrido con una certeza inquebrantable: nada puede separarte del amor y la protección de Dios, y tu futuro está seguro en Él. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, después de haber atravesado juntos cada paso, después de haber visto que la fe no es solo creer sino habitar, que no es solo habitar sino declarar, que no es solo declarar sino actuar, que no es solo actuar sino caminar en autoridad, quiero que entiendas que esto que estamos construyendo no termina en este video ni en este momento, porque la vida con Dios no es un evento, es un viaje, es una historia que se escribe todos los días. Y por eso este cierre no es un punto final, es un puente, es la invitación a que lo que hemos hablado se convierta en tu estilo de vida. Porque hoy ya sabes que hay un enemigo que quiere robar tu paz, que quiere destruir tu fe, que quiere sembrar miedo. Pero también sabes que hay una verdad más grande, que hay un Dios que no duerme, que hay un Padre que no abandona, que hay una promesa que no caduca, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y que esto no es solo para aplaudir, es para vivirlo, es para hablarlo, es para escribirlo, es para enseñarlo a tus hijos, es para pegarlo en tu espejo, es para recordarlo cuando estés débil, es para levantarlo cuando veas que otros caen, es para volver a él cuando tu mente quiera llenarse de temor. Porque esto que hemos hecho no fue teoría, fue práctica, fue construcción. Y ahora tienes un plan, ahora tienes palabras, ahora tienes hábitos, ahora tienes armas, ahora tienes un muro y un escudo. Ahora sabes que puedes volver cada vez que lo necesites, que puedes escribir, que puedes declarar, que puedes orar, que puedes perseverar. Porque si algo quiero que se quede grabado es esto: tu vida no está a merced de la suerte, tu historia no depende del miedo, tu futuro no lo escribe el fracaso, lo escribe tu fe y el Dios que la sostiene. Por eso este momento es tan importante, porque aquí es donde decides si esto se queda en palabras o si se convierte en tu nueva realidad. Aquí es donde decides si estas promesas son recuerdos bonitos o si son tu lenguaje diario. Aquí es donde decides si volverás a la rutina de antes o si hoy marca un antes y un después. Y quiero que entiendas que el cielo honra cada decisión de fe, que cada palabra que has escrito y dicho aquí ha tenido peso, que cada oración que hiciste no se perdió, que cada declaración que hiciste no fue en vano, que cada vez que dijiste Dios es mi refugio, algo pasó, que cada vez que dijiste ninguna arma forjada contra mí prosperará. El miedo retrocedió y quiero que lo recuerdes porque vendrán días difíciles, porque no siempre sentirás fe, porque no siempre verás resultados inmediatos, porque habrá voces que te digan que esto no funciona, pero ahí es cuando tienes que recordar este momento
estas palabras, estas historias, estos ejemplos, porque ahí es donde tu fe será probada. Ahí es donde tu boca debe hablar más fuerte. Ahí es donde debes escribir con más fuerza. Ahí es donde debes habitar más cerca. Ahí es donde debes cantar más alto. Porque este camino no es para los que se rinden, es para los que perseveran. Y tú eres uno de ellos. Porque si has llegado hasta aquí, es porque tu alma tiene hambre de más. Porque tu espíritu sabe que hay algo más grande para ti, porque tu corazón está listo para avanzar, y quiero que lo creas, que lo digas y que lo escribas. Yo no volveré atrás, mi confianza está en Dios, mi futuro está seguro, y quiero que lo veas como una llave que abre puertas, como un sello que te cubre, como una bandera que levantas en tu casa. Y este es el llamado que quiero dejarte hoy. No pares, no bajes la guardia, no te acostumbres a vivir sin fe. No permitas que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios. No permitas que la ansiedad gane terreno, porque ya tienes todo lo necesario para resistir y avanzar. Ya tienes un refugio, ya tienes promesas, ya tienes autoridad, ya tienes un nombre al cual correr. Y quiero que lo uses. Quiero que cada día al despertar digas en voz alta: hoy decido habitar bajo el abrigo del Altísimo. Hoy confío, hoy declaro, hoy camino en fe. Quiero que enseñes a otros, quiero que compartas estas palabras, quiero que seas luz en tu casa, quiero que cuando alguien te diga que está cansado, que está enfermo, que está triste, tú recuerdes lo que aprendiste aquí y digas con firmeza: Dios es tu escudo, vamos a orar, vamos a declarar, porque cuando tu fe se vuelve compartida, crece, y cuando crece, impacta, y cuando impacta, transforma, y eso es lo que quiero que pase contigo. Que no seas solo un oyente, sino un hacedor. Que no seas solo un espectador, sino un protagonista. Que no seas solo un receptor, sino un canal. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar lo que tú hoy escuchaste. Porque hay vidas que necesitan esta esperanza. Y puede ser la voz que las lleve. Y porque esto no termina aquí, quiero dejarlo abierto. Quiero que sepas que cada vez que necesites volver, este es el lugar, estas son las palabras, estas son las armas, este es el refugio. Y que si este video ha tocado tu corazón, si estas palabras han encendido algo en ti, quiero que lo escribas en los comentarios. Quiero que digas con valentía: mi historia apenas comienza, Dios es mi refugio, ninguna arma prosperará. Quiero que lo compartas con alguien que lo necesite, quiero que lo guardes, quiero que lo vivas. Porque cada vez que lo hagas, estarás alimentando tu fe. Estarás recordando que no estás solo, que la promesa sigue viva, que el cielo sigue abierto, que Dios sigue obrando y que lo mejor aún está por venir. Porque esta es solo la primera página de un libro que se seguirá escribiendo mientras creas, mientras hables, mientras camines. Porque la fe nunca es estática, siempre es un viaje, siempre avanza, siempre crece. Y este viaje apenas empieza, así que mantén tu corazón abierto, tu voz activa y tu fe encendida, porque lo que Dios hará contigo será más grande de lo que imaginas. Y si has llegado hasta aquí, quiero que entiendas algo. Este no es un mensaje más, este es un llamado para tu vida, un recordatorio de que no puedes volver a la rutina de antes, porque hoy sabes que hay promesas que te cubren, que hay un Dios que pelea por ti, que hay palabras que pueden cambiar tu día y tu futuro si decides aplicarlas. Por eso te invito a que no te quedes solo escuchando. Quiero que lo vivas, quiero que lo repitas, quiero que lo lleves a otros, porque este canal está hecho para recordarte cada día que no estás solo, que hay un refugio, que hay una salida, que tu fe puede crecer y que tus batallas pueden convertirse en victorias si permaneces. Así que ahora mismo suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario con tu declaración de fe. Escribe: mi confianza está en Dios. Ninguna arma prosperará, para sellar lo que hoy has aprendido, porque cuando te unes a esta comunidad, no solo recibes mensajes, te conviertes en parte de algo más grande, de una familia que cree, que ora, que declara y que camina unida. No lo dejes para después, hazlo ahora. Comparte este video con alguien que lo necesite. Escribe tu fe en los comentarios y suscríbete para que cada nueva palabra que subamos sea un recordatorio constante de que lo mejor aún está por venir y de que tu vida no será igual después de esto.